El bastardo de Vinci, de un genio. El tiempo es un río que fluye sin cesar, arrastrando a su paso imperios, hombres y sus legados. Pero a veces, una piedra angular se resiste a la corriente, una mente tan brillante que su eco resuena por los siglos. Y para entender a esa mente, debemos viajar al corazón de la Toscana, a una tierra de viñedos y olivos, donde el Renacimiento estaba a punto de nacer. El lugar es Vinci, una pequeña aldea enclavada en las colinas. El año 1452. El sol de abril baña los campos, y el aire huele a tierra recién removida. Es una mañana como cualquier otra en la villa, pero para ser Piero da Vinci, un notario de la región, la vida está a punto de cambiar para siempre. En una modesta casa de piedra, una campesina llamada Catarina da luz a un niño. El notario, a pesar de su posición, no está casado con la madre de su hijo, es un bastardo. Un estigma que marcará su vida, pero también, y de forma irónica, le otorgará una libertad que los hijos legítimos nunca tendrían. Ser Piero, un hombre de la ley, no puede casarse con Caterina. Su posición social lo prohíbe, pero no abandonará a su hijo. Lo alejará de la vergüenza del campo y lo llevará a la casa de su abuelo Antonio da Vinci, un hombre de leyes también, que se hará cargo de su educación inicial. Catarina es apartada de la vida del niño. Su destino es la oscuridad, el olvido, pero el recuerdo de esa separación, el dolor de ser arrancado de su madre, quedará grabado en la memoria del pequeño. El nombre de ese niño es Leonardo. Desde sus primeros años, Leonardo no es un niño común. Mientras otros juegan a la guerra, él observa la naturaleza. Desmonta nidos de pájaros para entender cómo están construidos. Dibuja las formas de las hojas, los pliegues de la ropa de los campesinos. Su mente, una esponja insaciable, absorbe cada detalle del mundo que lo rodea. No hay escuela para él, no hay libros latinos que memorizar, no hay dogmas que seguir. El mundo es su aula, curiosidad, su único maestro. Es la libertad del ilegítimo, la ausencia de un camino preestablecido, lo que le permite vagar por el conocimiento sin ataduras. Los dones de Leonardo no pasan desapercibidos. Ser Piero, su padre, se da cuenta de que su hijo no está hecho para el notariado. No es un hombre de números y leyes, sino de formas y luz. Un día, Ser Piero toma algunos de los dibujos de Leonardo, los más extraordinarios, y viaja con ellos a Florencia, la cuna del arte, la capital del pensamiento. La ciudad de las artes está en pleno apogeo. En el corazón de Florencia se encuentra el taller de Andrea del Verrocchio, un maestro renombrado, el hombre más solicitado de la ciudad. Ser Piero presenta los dibujos de su hijo al maestro, no sin un poco de nerviosismo. Del Verrocchio los observa en silencio, con una mirada penetrante. No son los dibujos de un simple aficionado. Hay un talento innato, una chispa de genio, que brilla en cada trazo. El maestro toma una decisión. El año es 1467. El joven Leonardo de Cuensejacos dejará los campos de Vinci y se convertirá en aprendiz en el taller del artista más influyente de la época. El taller es un universo en sí mismo. Leonardo se sumerge en él, aprende a moler pigmentos, a estirar lienzos, a preparar maderas, trabaja con el mármol, el bronce, el oro. Del Verrocchio es un maestro exigente, un hombre del Renacimiento completo, capaz de esculpir una estatua tan imponente como la del David, o de crear las joyas más delicadas. Leonardo absorbe todo. Es aquí donde conoce a sus compañeros, los futuros grandes artistas de Florencia, como Botticelli y Perugino, pero su mente siempre busca ir más allá. Mientras sus compañeros se centran en los encargos de la iglesia o de la rica familia de los Medici, Leonardo se pierde en sus propios pensamientos. Sus cuadernos, que empiezan a llenarse, no solo contienen bocetos de vírgenes o santos. Hay estudios anatómicos detallados, diseños de armas y mecanismos hidráulicos, de un sinfín de invenciones que solo existen en su cabeza. Es un polímata en ciernes, un visionario que ya ve la conexión entre el arte y la ciencia, entre la belleza y la mecánica. El talento de Leonardo es tan desbordante que llega a superar al de su propio maestro. La leyenda cuenta que en la pintura del bautismo de Cristo, del Verrocchio, le encargó a su joven aprendiz que pintara el ángel de la izquierda. El resultado fue tan magistral, tan lleno de vida, que, al verlo, el maestro se sintió humillado. Su propio trabajo, a su lado, parecía estático, sin alma. Del Verrocchio, se dice, juró no volver a tocar un pincel. Un genio había nacido, eclipsando, incluso a su mentor. El genio de Leonardo ya es un secreto a voces en Florencia. Los encargos empiezan a llegar.
Su nombre se murmura en los salones de los poderosos, pero el mundo de la política es tan peligroso como fascinante. La familia de los Medici, que gobierna la ciudad con mano de hierro, tiene enemigos. La rivalidad entre las familias florentinas es un polvorín a punto de estallar. Y Leonardo, ahora un joven maestro de 24 años, está a punto de verse arrastrado a ese torbellino de intrigas y sangre. Un torbellino que cambiará su vida y su destino. Y una noche, en 1476, un acontecimiento trágico sacudirá a Florencia hasta sus cimientos y lo dejará a él, el joven genio, en el centro de un escándalo que podría costarle todo. La Florencia de 1476 es un caldero de pasiones, un lugar donde el arte florece al lado de la intriga. Los Medici, la familia que ha levantado la ciudad a la cima de la gloria, son amados y temidos a partes iguales, pero su poder genera envidia, y sus enemigos no duermen. Y una noche, en medio de las celebraciones, el destino de Leonardo da Vinci da un giro inesperado, oscuro, que amenaza con borrar su nombre antes de que siquiera haya empezado a brillar. La acusación es grave. Un susurro que recorre los callejones como una plaga en Sodomía, junto a otros jóvenes, entre ellos un conocido gigoló llamado Jacopo Saltarelli. El joven maestro Leonardo es señalado en una denuncia anónima. La ley florentina es implacable con este tipo de cargos. La pena es la muerte, la hoguera. De pronto, el genio que deslumbraba en el taller de Verrocchio, el hombre que soñaba con volar, se encuentra prisionero en una celda, su futuro pendiendo de un hilo. El proceso es humillante. Leonardo, que ha pasado su vida observando la belleza del mundo, se enfrenta ahora a la fealdad de la ley, a la rigidez de los jueces. Afortunadamente, su reputation, su juventud y la falta de pruebas sólidas juegan a su favor. La denuncia es anónima, un arma usada a menudo en la batalla política. El apoyo de los Medici, la familia más poderosa de Florencia, que ve en el joven a un talento excepcional, también es crucial. Lorenzo el Magnífico, el líder de la familia, mueve sus hilos. El caso es desestimado. A Leonardo es libre, pero la libertad tiene un precio. Aunque es absuelto, la sombra de la acusación lo perseguirá. El estigma, el rumor, se cierne sobre él como una nube negra. De repente ya no es solo el genio del Verrocchio, el bastardo de Vinci, sino también el hombre de la acusación. Su reputación está manchada, y en una sociedad tan conservadora como la del Renacimiento, eso puede ser una sentencia de muerte artística. Después del escándalo, Leonardo se aleja, se repliega sobre sí mismo. Su relación con el taller de Del Verrocchio se enfría. En el año 1478, finalmente, se independiza. Es su primera oportunidad de volar solo, de dejar su propia huella en el mundo. Recibe su primer encargo importante, el retablo de la capilla de San Bernardo. Es el momento perfecto para demostrar que la acusación no es más que una mentira, una calumnia. Pero en lugar de sumergirse en el trabajo, Leonardo, por razones que se nos escapan, abandona el proyecto. Los comitentes se impacientan, lo llaman un artista indolente, un vago. Esta es la primera de muchas paradas, de muchos proyectos inacabados que marcarán su carrera. La razón no es la pereza, sino la insaciable curiosidad de su mente. Un encargo no es solo un trabajo, es un problema a resolver. Y una vez que la solución es encontrada, una vez que el enigma está desvelado, Leonardo pierde el interés. La pintura se convierte en una excusa para explorar la anatomía humana, la física, la botánica, la geometría. Sus cuadernos se llenan de observaciones y estudio. La pintura es solo una de las 1000 facetas de un hombre que busca entender el universo entero. La fama de su curiosidad lo precede. Un día, Lorenzo el Magnífico, consciente de que debe mantener a un genio tan volátil cerca, le encarga un escudo con una medusa, un proyecto menor, pero que podría mantenerlo ocupado. Leonardo, en lugar de pintar una medusa cualquiera, se encierra en su taller, llevando animales venenosos a su estudio, creando una bestia tan aterradora y real, que el escudo se convierte en una obra maestra de horror y fascinación. La leyenda dice que su padre, Ser Piero, vendió el escudo por un alto precio a un marchante florentino, para disgusto de su hijo. Pero la tensión con los Medici y la familia que le había salvado la vida crece. Leonardo se siente enjaulado en Florencia, un pez grande en una pecera pequeña, la ciudad del arte, donde todos los artistas se centran en la perfección de la forma. No puede contener la mente de un hombre que quiere entender el porqué de la forma, la causa de la belleza. Él no es un simple pintor, no es solo un escultor,
sino un científico en el cuerpo de un artista. Y en medio de este torbellino de emociones, proyectos a medio terminar y una reputación aún tambaleante, llega una oferta que cambiará su vida. Un mecenas, un hombre de poder y ambición, está construyendo una nueva corte en el norte de Italia. Este hombre no busca solo un pintor, sino un ingeniero militar, un escultor, un arquitecto. Busca un hombre de talento universal, alguien que pueda construir armas de guerra y pintar frescos de la más alta calidad. Este mecenas es Ludovico Sforza, duque de Milán. En el año 1482, Leonardo da Vinci, sintiendo que en Florencia no tiene futuro, abandona la ciudad sin terminar el encargo más importante de su vida hasta el momento. La adoración de los magos añuye hacia un futuro incierto, hacia una nueva ciudad y hacia un hombre cuyo poder y ambición lo llevarán a las cimas de la gloria o a la más profunda de las traiciones. El caballero de Milán. Las colinas de la Toscana se alejan en el horizonte. Atrás queda la Florencia de los Médici, la ciudad que lo vio nacer como artista y que a punto de consagrarlo, lo escupió. Leonardo viaja hacia el norte, hacia una nueva vida en Milán. En su bolso no lleva solo pinceles y lienzos, sino también sus cuadernos llenos de ideas, de invenciones, de sueños que ningún mecenas en Florencia se atrevió a soñar. El año es 1482. El mecenas que lo ha convocado es un hombre astuto, culto y de una ambición desmedida, Ludovico Sforza, conocido como el Moro por su tez oscura. Es el duque de facto de la ciudad. Y él no busca a un simple pintor, sino a un hombre que pueda ser el alma de su corte, su ingeniero, su arquitecto, su artista principal. Leonardo llega a Milán como un desconocido. Su carta de presentación no es una pintura, sino un documento en el que enumera sus habilidades como ingeniero militar, capaz de construir puentes móviles, de idear cañones ligeros, de diseñar máquinas de asedio. Solo al final de la misiva, casi a modo de postdata, menciona su talento para la pintura y la escultura. Es un golpe de genio, una forma de presentarse no como un simple artista, sino como un hombre renacentista completo, un ser humano que ha descifrado los secretos de la guerra y la belleza. Y Ludovico, impresionado, lo acoge. La corte de Milán es un mundo nuevo para Leonardo, un lugar de opulencia, intrigas y poder. Augiferencio Florencio Milán no es una república, sino un ducado gobernado por un solo hombre. Es un lugar donde el arte se subordina al poder, donde cada obra es una declaración política. Y Leonardo no tarda en convertirse en la joya de la corona del ducado. Se le encarga un proyecto monumental, una escultura ecuestre gigantesca, en honor al padre de Ludovico, el difunto duque Francisco Sforza. El caballo, una maravilla de bronce de más de 7 metros de altura, se convierte en la obsesión de Leonardo durante años. Un desafío de ingeniería y estética que lo absorbe por completo. Pero la mente de Leonardo es un torbellino. Mientras trabaja en el caballo, se sumerge en los ríos de conocimiento que se abren ante él en Milán. Sus cuadernos, sus fieles compañeros, se llenan ahora con nuevos estudios. Diseca cadáveres para entender la anatomía humana como nadie lo había hecho antes. Dibuja las corrientes de los ríos, los remolinos del agua, el vuelo de los pájaros. Crea diseños de máquinas voladoras, de mecanismos hidráulicos. Es un científico en pleno apogeo, un explorador del conocimiento. Pero todo esto es un desvío de sus tareas principales. Ludovico se impacienta. El gran caballo de bronce sigue siendo un modelo de arcilla. A pesar de las distracciones, Leonardo entrega algunas de las obras más importantes de su carrera. Pinta La Dama del Armiño, un retrato de Cecilia Gallerani, la amante de Ludovico, donde captura no solo su belleza sino también su inteligencia y la gracia del animal que sostiene. Es un retrato psicológico, una ventana al alma. También realiza la primera versión de La Virgen de las Rocas, una obra maestra de la luz y la sombra que revolucionará el arte religioso. La maestría de Leonardo se extiende más allá de los límites del lienzo. Organiza eventos de la corte, diseña vestuario, crea escenografías para las óperas y festivales de Milán. Se convierte en la mano derecha de Ludovico, en el hombre de confianza. Pero la relación entre el artista y el duque es una danza delicada. Ludovico admira el genio de Leonardo, pero lo ve como una posesión. Le paga poco y tarde, lo usa como un adorno para su corte. Años pasan, y el gran caballo de bronce sigue sin fundirse. La arcela se agrieta. El modelo se descompone lentamente. Guay la política. El mismo río que lo arrastró de Florencia vuelve a interponerse. Las potencias europeas, en particular el rey de Francia,
tienen sus ojos puestos en la riqueza de Milán. Ludovico, con la guerra a la vista, desvía el bronce destinado para la estatua hacia la fabricación de cañones. El gran caballo, el sueño de Leonardo, queda inconcluso. La guerra finalmente llega. En 1499, los franceses invaden Italia. Ludovico Sforza huye de Milán. Leonardo se ve obligado a dejar la ciudad que ha sido su hogar durante 17 años. El gran caballo, el símbolo de la ambición de Sforza y la frustración de Leonardo, es destruido por los arqueros franceses, que lo usan como blanco de tiro. Es el final de una era, el final de un sueño. Leonardo, a la edad de 47 años, se encuentra de nuevo en la calle, con un futuro incierto, con la sombra del fracaso sobre su nombre, y lo único que le queda es el eco del galope de un caballo que nunca llegó a ser. El vagamundo y el tirano. La caída de Milán es un eco distante de la gloria. La figura de Ludovico Sforza se desvanece en las brumas de la historia, y con él, el sueño del gran caballo de bronce. Leonardo, ahora un hombre de casi 50 años, se encuentra a la deriva, un náufrago del poder. El año es 1500. Junto a su fiel ayudante Salai y un amigo matemático, Luca Pacioli, emprende un viaje incierto, primero a Mantua, donde la marquesa Isabella d'Este, una de las mujeres más cultas de la época, le pide un retrato. Leonardo, con su eterna renuencia, apenas realiza un boceto, una obra que se convertirá en un tesoro perdido. Su mente, de nuevo, está en otra parte. El rastro de su camino lo lleva de regreso a Venecia, la ciudad de los canales y los mercaderes. Allí, los senadores, aterrorizados por la amenaza de una invasión turca, le piden consejo. Y Leonardo, el artista y el ingeniero, no les ofrece una pintura, sino una solución militar en un sistema de diques para inundar la laguna y hacerla impenetrable. Es una idea genial, pero demasiado ambiciosa para ser implementada. Una vez más, su visión se adelanta a su tiempo. Pero el hombre que busca en las estrellas y en las aguas el secreto del universo, no encuentra su lugar en las cortes. Su espíritu inquieto lo llama de vuelta al hogar, a la Florencia que había abandonado 17 años atrás. En la primavera de 1501, Leonardo regresa a la ciudad que lo marcó para siempre. Pero Florencia ya no es la misma. El poder de los Medici ha sido derrocado, y la ciudad se encuentra bajo un gobierno republicano, liderado por el fraile Girolamo Savonarola, un fanático que predicaba el arrepentimiento y quemaba libros y obras de arte en las hogueras de las vanidades. La atmósfera es de puritanismo y censura, muy lejos del espíritu libre del Renacimiento que él conoció. Los encargos escasean, y los que recibe, como el retablo para la iglesia de la Santísima Anunciata, se quedan a medio terminar. Es como si la musa de la inspiración lo abandonara cada vez que se enfrenta a un lienzo. Y en medio de este caos, un hombre emerge de las sombras, un hombre que encarna el poder brutal y sin escrúpulos. Su nombre es César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Es un duque y un general implacable, conocido por su crueldad y su ambición. Borgia busca un ingeniero, un arquitecto militar que le ayude a conquistar los territorios de la Romaña, una región crucial en la política italiana. Y sus ojos se posan en Leonardo, el ingeniero de Milán. En 1502, Leonardo abandona Florencia una vez más y se une al séquito de César Borgia. Lo nombra su arquitecto e ingeniero general. Durante un año entero, viaja por los territorios de la Romaña, cartografiando la región con una precisión asombrosa. Crea mapas detallados, diseña puentes de asedio y fortificaciones. Para Leonardo, es un sueño hecho realidad. No es solo el artista, sino el científico, el pensador, el hombre que conecta la tierra con el cielo, el conocimiento con el poder. Por fin, alguien está dispuesto a escuchar sus ideas, a darle la oportunidad de poner en práctica su genio. La relación entre ambos es extraña y simbiótica. Leonardo admira la fuerza y la astucia de Borgia, y Borgia se maravilla ante la inteligencia de su ingeniero. Pero este idilio con el poder tiene un precio. Leonardo es testigo de las atrocidades de la guerra, de la brutalidad de su mecenas. Ve cómo las ciudades son saqueadas, cómo los rivales de Borgia son eliminados sin piedad. El hombre que predicaba la belleza y el orden se encuentra al servicio de un tirano. Este es un conflicto moral profundo, una mancha en su alma que lo persigue. La vida con Borgia es fugaz. En 1503, el duque pierde el favor del papa, su poder se desmorona, y Leonardo se ve obligado a huir una vez más. Regresa a Florencia, pero esta vez
Algo ha cambiado en su interior. La fascinación por el poder se ha transformado en una cautela profunda, pero la ciudad lo recibe con un encargo monumental. El gobierno republicano de Florencia le pide que pinte un fresco en la sala del Gran Consejo, una representación de la batalla de Anghiari, una gran victoria florentina. Es su oportunidad de brillar de nuevo, de redimirse a los ojos de la ciudad. Y por si fuera poco, un rival, un joven maestro de 28 años, ha recibido el encargo de pintar un fresco en la pared de enfrente. Su nombre es Miguel Ángel, un genio en ciernes, un hombre tan diferente a Leonardo como el día a la noche. La batalla de los titanes está a punto de comenzar. Duelo de titanes y la sombra de la Gioconda. Florencia, principios del siglo XVI. La ciudad, que alguna vez temió las hogueras de Savonarola, respira de nuevo el aire del Renacimiento, pero en lugar de paz, se vive una tensión palpable. En los pasillos del Palazzo Vecchio, el corazón político de la ciudad, se gesta un enfrentamiento monumental. En una per, un maestro cincuentón, con la experiencia y la frustración de una vida de viajes y encargos inconclusos, a Leonardo da Vinci en la pared de enfrente. Un joven de 29 años, furioso y apasionado, que acaba de esculpir el David, la obra maestra que define la nueva era a Miguel Ángel Buonarroti. No es solo una competencia artística, es un choque de mundos filosofías. Leonardo, el hombre de la ciencia y la observación, se enfrenta a la tarea de pintar la batalla de Anghiari. Pero su método es, como siempre, su mayo enemigo. En lugar de simplemente pintar, investiga, estudia la anatomía de los caballos, la dinámica del combate, la expresión del miedo y la furia. Desarrolla una técnica de pintura al óleo sobre la pared, una innovación arriesgada que le permite trabajar con mayor detalle. Pero la técnica, un experimento basado en la antigua encáustica de los romanos, falla. La pintura se corre, se quema, se estropea. El gran fresco, la obra que debía ser su redención, se convierte en un desastre, una mancha que cubre su reputación una vez más. Lo que queda hoy son solo los bocetos, un testimonio de la grandiosa visión que nunca llegó a ser. Mientras tanto, en la pared de enfrente, Miguel Ángel trabaja en la batalla de Cassina. Su estilo es la antítesis de Leonardo. Es un escultor en el alma, un hombre que ve la figura humana como la máxima expresión del arte. Sus bocetos muestran una tensión muscular, un drama psicológico que choca con la ciencia y la geometría de Leonardo. La rivalidad es real. Se comenta en toda Florencia. Los dos genios se ignoran, se evitan, pero sus obras hablan por ellos. El duelo de los titanes es una batalla por el futuro del arte, un choque entre la razón y la pasión. Pero en este torbellino de fracasos y rivalidades, Leonardo se encuentra inmerso en otro proyecto, uno pequeño, modesto, un encargo que, en la superficie, parece insignificante. Un rico mercader de sedas llamado Francesco del Giocondo le encarga un retrato de su joven esposa, Lisa Gerdini. Es un trabajo sencillo, sin la presión de un gran fresco. Y Leonardo, sin prisas, se sumerge en él, lo pinta lentamente, durante años, sin entregar la obra. Se convierte en su proyecto personal, su laboratorio de la emoción. A través de la Gioconda, Leonardo perfecciona sus técnicas. Utiliza el esfumato, la técnica de difuminar los bordes, para crear una atmósfera suave, etérea. Pero lo que realmente lo obsesiona es la expresión del rostro. Busca capturar no solo la belleza, sino la psique, la personalidad. El misterio en la sonrisa de la Gioconda, que parece cambiar con cada mirada, es el resultado de años de estudios. Hay una tensión entre la alegría y la melancolía, una ventana al alma humana que lo fascina. La pintura es más que un retrato, es un manifiesto de su visión en él. El arte es una forma de conocer el mundo. En medio de sus proyectos, la situación en Florencia se vuelve inestable. Los Medici, el antiguo poder, están a punto de regresar. Leonardo, el hombre que ya no tiene paciencia para la política, decide que es hora de irse de nuevo. En 1506, los franceses, que ahora controlan Milán, lo invitan a regresar. El nuevo poder, el nuevo mecenas, ve en Leonardo no a un artista, sino a un genio que puede ser de gran utilidad. El joven Rafael, el nuevo talento de Florencia, se inspira en el retrato inconcluso de la Gioconda. La obra de Leonardo, aunque incompleta, ya está dejando su huella en el mundo del arte. Dejando la Gioconda a medio terminar, el genio parte de nuevo hacia Milán. Es una decisión dolorosa, una traición a su propia ciudad. El retrato de Lisa Gherardini, la mujer que lo ha obsesionado durante años, queda sin terminar, sin entregar. Se lo lleva consigo, como un tesoro personal, una obra que nunca venderá, una conexión con el alma humana
que ha logrado desentrañar. Pero Alberti deja atrás el fantasma del fracaso, la sombra del gran fresco que se arruinó, y en Milán la nueva corte francesa lo espera, pero también lo esperan nuevos desafíos, nuevas intrigas, y un nuevo mecenas, un joven y ambicioso rey de Francia, que tiene una visión para el futuro de Leonardo que va más allá de cualquier cosa que haya imaginado, una visión que lo llevará a las cimas de la gloria, y a un final inesperado en una tierra extranjera. El anciano y el rey. Los años 1506 a 1513 marcan una era de respiro y estabilidad para Leonardo. Tras su segundo fracaso en Florencia, regresa a Milán, ahora bajo el control de los franceses. El nuevo gobernante, Charles d'Amboise, es un mecenas devoto de su genio. Por fin, Leonardo encuentra lo que siempre ha buscado un lugar donde pueda trabajar sin presiones. Un laboratorio personal. Ya no es solo el pintor o el escultor, sino el filósofo de la naturaleza, el científico que busca comprender la esencia de la vida. En este período, Leonardo se sumerge por completo en sus investigaciones. La pintura, que alguna vez fue el centro de su universo, pasa a un segundo plano, o se convierte en una herramienta para sus estudios. Sus cuadernos, sus fieles compañeros, se llenan ahora con observaciones sobre la geología, la botánica, la óptica. Estudia el vuelo de las aves, los movimientos del agua. El río Adda, cerca de Milán, se convierte en su nuevo campo de estudio. Diseña esclusas, canales de riego y presas, una muestra de cómo su genio práctico podría transformar el mundo. Es la fase más prolífica de su vida como pensador, un tiempo de soledad y reflexión. Sin embargo, el destino vuelve a interponerse. El duque de Milán, Massimiliano Sforza, hijo de Ludovico, regresa al poder con el apoyo de los suizos. El dominio francés se desmorona, y Leonardo, el hombre del mecenas francés, se ve obligado a huir una vez más. El año es 1513. A la edad de 61 años, un hombre ya anciano y cansado de la inestabilidad, decide que es hora de buscar un refugio más seguro. Y ese refugio está en Roma, la ciudad eterna, el corazón del poder papal. La Roma de esta época está bajo la tutela de la familia Medici, la misma que lo humilló en Florencia. El Papa, León X, es el hijo de Lorenzo el Magnífico. Es una corte de genios rivales. Leonardo se encuentra en una ciudad abarrotada de talentos. Por un lado, Miguel Ángel, el hombre que ha esculpido la Capilla Sixtina, un monumento de la fe y el arte. Por otro lado, Rafael, el joven maestro que ha superado a ambos, el hombre del Renacimiento por excelencia, cuyo estilo suave y sereno es el epítome de la época. Leonardo, el hombre de la ciencia y los cuadernos, se siente un extranjero, una reliquia de otro tiempo. Los encargos en Roma son escasos y frustrantes. El Papa lo ve como una curiosidad. Un anciano excéntrico le da un laboratorio en el Belvedere, pero los proyectos que recibe son menores, casi como un juego. Pinta el San Juan Bautista y trabaja en unos pocos encargos más, pero su mente no está en ellos. Su obsesión es la ciencia. Diseca cadavers. Estudia el cuerpo humano con un detalle sin precedente. Sus dibujos, llenos de una precisión asombrosa, son una obra de arte en sí mismos, pero la Inquisición, con su poder omnipresente, lo observa con suspicacia. Sus estudios anatómicos, sus ideas sobre la naturaleza, su rechazo a los dogmas, todo esto lo convierte en un sospechoso. En este tiempo, su vida personal también se vuelve más compleja. Vive rodeado de sus discípulos, sus ragazzi, como los llamaba cariñosamente. Entre ellos Salai y un joven noble de Milán, llamado Francesco Melzi. Melzi se convierte en su sombra confident, su hijo adoptivo. La relación entre ambos es profunda y compleja. Un amor platónico, un vínculo emocional, que le da un consuelo en sus últimos años. Pero la inestabilidad política vuelve a golpear. La corte de los Medici es un nido de intrigas, un lugar donde los enemigos de la familia se acumulan. La guerra, el mismo fantasma que lo persiguió toda su vida, vuelve a amenazar. Y en medio de este caos, llega una llamada del norte. El joven rey de Francia, Francisco I, un mecenas ilustrado y devoto del arte italiano, ha invadido Italia y se ha encontrado con Leonardo. El rey, un hombre de 30 años, queda fascinado por la sabiduría y el encanto del anciano maestro. Ve en él no a un artista en decadencia, sino a un genio universal, tesoro viviente. Le ofrece un refugio, un hogar, una corte donde pueda ser libre, donde sus ideas sean valoradas, donde sus sueños puedan ser entendidos. Le ofrece la vida en un castillo de ensueño, en el valle del Loira Château, Duclos Luz. A cambio,
Solo le pide su compañía, su sabiduría, su amistad. Es el año 1516. Leonardo, a la edad de 64 años, decide abandonar Italia para siempre. Dejará su tierra natal, su pasado, sus fracasos y sus rivalidades, para unirse al rey de Francia. Lleva consigo solo sus bienes más preciados, sus cuadernos, sus inventos y 3 obras de arte: la Mona Lisa, el San Juan Bautista y la Virgen y el Niño con Santa Ana. Y en ese viaje en el que cruza los Alpes nevados, deja atrás no solo una vida sino un mundo. El Renacimiento italiano se acaba con él. El genio, el vagabundo, el soñador, se dirige hacia un nuevo horizonte, hacia un destino final en una tierra que lo tratará no como un sirviente, sino como un rey, el huésped del rey. Los Alpes nevados se alzan como una barrera entre dos mundos. A un lado, la convulsa Italia, un rompecabezas de ciudades-estado en guerra. Al otro, la serena Francia, un reino unificado bajo la figura de un joven y ambicioso monarca, Francisco I. El año es 1516, y a lomos de una mula, un hombre de 64 años emprende el viaje de su vida, su última peregrinación. Leonardo da Vinci, el anciano maestro, el genio universal, lleva consigo lo más preciado de su legado: sus cuadernos, sus inventos y 3 obras maestras que no ha querido vender, entre ellas el enigmático retrato de la Gioconda. El rey Francisco, y no lo ha invitado como a un simple pintor, sino como a un padre, un consejero, un amigo, le ofrece el Château Clos Lucé, una mansión encantadora, a pocos pasos del castillo real de Amboise, su residencia. Aquí serás libre para soñar, para pensar, para crear, le dice el rey. Y por fin, después de décadas de frustración y de inestabilidad, Leonardo encuentra la paz. El título que le confieren es primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Es un título honorífico, una declaración de respeto, no un contrato de servidumbre. En Francia, Leonardo se dedica a lo que más le apasiona: la ingeniería. Organiza las fastuosas fiestas de la corte, diseña jardines, y se sumerge en proyectos de ingeniería civil. Planea desviar el río Loira para crear canales navegables, una hazaña de una ambición monumental que, de nuevo, supera las posibilidades de la época. Sus cuadernos se llenan de nuevos estudios, dibuja molinos de agua, máquinas textiles, y perfecciona sus ideas sobre el vuelo. Ya no tiene que temer a los mecenas caprichosos, ni a la Inquisición. El rey Francisco, y es su protector, su admirador, su cómplice. La relación entre el anciano maestro y el joven monarca es de una profunda fascinación mutua. El rey, un hombre culto y ávido de conocimiento, pasa horas con Leonardo, escuchando sus teorías sobre el universo, sus ideas sobre la naturaleza, sus recuerdos de una vida extraordinaria. Leonardo, por su parte, encuentra en Francisco y a un mecenas que, por primera vez en su vida, lo aprecia por la totalidad de su genio, no solo por su capacidad para pintar. Es un final de cuento de hadas, la culminación de una vida de búsqueda. Pero el tiempo es un enemigo implacable, y el cuerpo del genio comienza a ceder. En los últimos años de su vida, su salud se deteriora. Una parálisis en la mano derecha le impide pintar. El hombre que había capturado el movimiento y la luz con un pincel, ahora solo puede dibujar con su mano izquierda. La frustración es inmensa, pero su mente se mantiene aguda, tan incansable como siempre. Con la ayuda de su fiel discípulo, Francesco Melzi, continúa ordenando sus cuadernos, sus manuscritos, sus ideas. El Château Clos Lucé se convierte en el epicentro de un legado. Allí, Leonardo no solo vive, sino que consolida su herencia. Sus 3 grandes obras, la Gioconda, el San Juan Bautista y la Virgen con el Niño y Santa Ana, se convierten en parte del patrimonio real de Francia. El rey las admira a diario, fascinado por su misterio y su belleza. Son los últimos vestigios de un genio que se resiste a ser olvidado. A pesar de la parálisis, el espíritu de Leonardo se mantiene fuerte. El rey lo visita a menudo, lo escucha, lo honra. La admiración de Francisco y por Leonardo es una de las grandes historias del Renacimiento. Por la vida. El gran misterio que Leonardo dedicó su existencia a descifrar, finalmente se le escapa. En la primavera de 1519, su salud empeora drásticamente. El final está cerca. La luz que había iluminado el mundo durante 67 años está a punto de apagarse. Y la leyenda, el mito, está a punto de nacer. El hombre de Vinci, el bastardo, el genio, se prepara para su último viaje. Un viaje del que nadie, ni siquiera, pudo descifrar el misterio. El último aliento, el tiempo, ese río del que tanto habló en sus cuadernos,
ha llegado a su orilla. El año es 1519. La primavera en el Valle del Loira es exuberante, pero el cuerpo del genio, de 67 años, se debilita con cada amanecer. En la intimidad de su habitación en el Che, Toulouse-Lucé, el mismo lugar donde por fin encontró la paz, Leonardo da Vinci se enfrenta a su final. Ya no puede pintar. Su mano derecha ha sido traicionada por la parálisis, pero su mente, esa máquina incansable, sigue funcionando. Sus últimos días los dedica a ordenar sus manuscritos, a hablar con su fiel amigo y heredero Francesco Melzi, el hombre que continuará su legado. El rey Francisco I, el joven monarca que lo acogió como a un padre, lo visita a menudo. La leyenda, el mito, nos cuenta que en su lecho de muerte, Leonardo le confiesa a su mayor arrepentimiento no haber aprovechado su tiempo para hacer todo lo que sabía que podía. Es la confesión de un hombre que se ve a sí mismo como un fracaso. Un alma tan inmensa que la vida le fue corta. Un hombre que no fue capaz de terminar la mayoría de sus obras. Pero, ¿es realmente un fracaso no haber terminado? ¿O es la prueba de una mente tan vasta, tan inmensa, que ningún proyecto, por grande que fuera, podía contenerla? El 2 de mayo. La luz del sol se filtra por la ventana. Leonardo da Vinci exhala su último aliento. La leyenda, embellecida por el tiempo, dice que murió en los brazos del rey Francisco I, su amigo, su protector. La realidad más simple pero igual de conmovedora es que estuvo rodeado por sus discípulos, su pequeña familia de elegidos. El hombre que nació como un bastardo en una aldea de la Toscana, muere en un castillo francés, honrado como un rey, amado como un padre. El legado de Leonardo, sin embargo, no muere con él. El rey Francisco I adquiere la Mona Lisa, la obra inacabada que se convirtió en su obsesión, el retrato de una mujer con una sonrisa que desafía el tiempo. La pintura se convierte en el tesoro más preciado de la corona francesa, y con el paso de los siglos, en el ícono cultural más reconocible de la historia. Pero su legado más importante no está en los museos. Francesco Melzi se convierte en el guardián de los cuadernos de Leonardo, una colección de más de 13.000 páginas que el genio nunca publicó. Esos cuadernos llenos de inventos, de ideas, de observaciones, de sueños, son su verdadero testamento. A través de ellos, la voz de Leonardo resuena por los siglos, la voz de un hombre que quiso entender el mundo, que quiso voler, que quiso desentrañar el secreto de la vida. Pero la obra de Melzi de publicar estos cuadernos se ve truncada. Los manuscritos se dispersan, se pierden, se venden. La obra más grande de Leonardo, su pensamiento, se oculta en la oscuridad de las colecciones privadas y las bibliotecas olvidadas. La historia de Leonardo da Vinci es la historia de un hombre que nunca se conformó con lo que era, que siempre buscó lo que podía ser. Es la historia de un hombre de ciencia en un mundo de fe, un hombre que creía que la curiosidad era el motor de la existencia. Es la historia de un pintor que se convirtió en ingeniero, de un escultor que se convirtió en anatomista, de un genio que se convirtió en una leyenda. Su legado, más allá de la Mona Lisa o de la Última Cena, reside en sus ideas, en su forma de ver el mundo, en su incansable búsqueda del porqué. Y así, cerramos la cortina de esta historia, con la imagen de un anciano en un castillo, su mente llena de sueños, sus manos cansadas, pero su espíritu tan libre como siempre. La historia de Leonardo da Vinci no es la historia de un hombre que terminó lo que empezó, sino la de un hombre que, al dejar su obra inconclusa, nos invitó a nosotros a terminarla. Su vida fue un viaje, un camino sin fin en la búsqueda de la belleza, del conocimiento, de la verdad. Y al final de ese camino, no encontró la respuesta, sino la pregunta. El gran enigma que nunca pudo resolver, el misterio de la vida misma.